Bueno, si les parece bien, damos inicio entonces a esta sesión de, del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias que estamos coordinando junto con la doctora Pascal Thibaudeau y desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de nuestros laboratorios. Y bueno, es el cuarto encuentro, es la cuarta sesión de este módulo Memorias y Visualidades. Y bueno, realmente creemos que las reflexiones que se han ido como desatando a lo largo de las sesiones han sido muy enriquecedoras. Hemos recibido comentarios muy gratos en relación a este semillero, así que bueno, eso nos pone muy contentas también, ¿no? Saber que estamos generando, ¿no? Este espacio de diálogo genuino, ¿no? Entonces, antes de presentar a Claire, que va a ser quien nos va a deleitar hoy con su intervención, ¿no? Nos va a compartir su trabajo, su línea de investigación. Quería comentar un poquito que justo es ese, ¿no? El espíritu que tiene este espacio, este semillero desde hace 3 años, ¿no? Tratar de entre todos ir construyendo el conocimiento, ¿no? Haciendo reflexiones, pensando, indagando, ¿no? Acerca de las formas diversas que tiene abordar algunos objetos de estudio, algunos campos, algunas líneas, desde múltiples disciplinas, ¿no? Esa es como la búsqueda que tenemos eh, desde esta plataforma, desde este semillero que justamente está anclado al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, ¿no? La idea es tratar de hacer trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, todas las sesiones tienen justamente o abordan, ¿no? Temas y problemáticas que pueden ser justamente pensados a partir de la interdisciplina, ¿no? Así que bueno, era un poco esa introducción cortita, comentar que este semillero está coordinado por la doctora Pascal y por mí, que tiene una duración de medio año, ¿no? De seis meses, ya vamos en la cuarta sesión, y que este semillero también está registrado ante la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene valor eh, eh, institucional, curricular, como curso de actualización disciplinar. Así que bueno, sin más, les doy la más cordial bienvenida a todas, todos, todes, y le doy la palabra a la doctora Pascal para presentar a nuestra invitada del día de hoy, Claire. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eva, y buenos días y buenas tardes a todos y todas. Rápidamente voy a presentar a Claire Laguion, que es una compañera de la Universidad de París 8, es doctora y profesora titular aquí en la universidad, también, bueno, profesora de literatura española contemporánea, también es directora del Departamento de Estudios Hispánicos aquí. Su especialidad, digamos, de investigación, ¿no? Es la literatura y la cultura canaria, desde las que ha desarrollado distintos campos de investigación, entre los que podemos destacar sus trabajos sobre las identidades LGBTQI+, y los imaginarios lésbicos, por una parte, en particular en las formas híbridas de la literatura y de la creación contemporánea, y por otra parte ha desarrollado toda una reflexión en torno a la reescritura de la historia colonial de las Islas Canarias, tanto en la literatura y las artes como en los discursos museísticos. Y el tema justamente que va a abordar hoy en su intervención es cómo los museos construyen las memorias del pasado colonial. Y bueno, nada, señalar su última publicación, que es un libro colectivo que va
ser editado en 2025 en la editorial iberoamericana Verwerth, y que se titula Fantología precolonial en la literatura y las artes, diálogos transatlánticos entre Canarias y Caribe. Y este libro se centra, ¿no?, en las pervivencias espectrales de las culturas precoloniales en las sociedades postcoloniales. Entonces también tiene que ver con el tema que va a tratar hoy. Y sin más, te dejo la palabra a Claire. Gracias, Pascal, y buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Espero que se me oiga bien. Acabo de enterarme de que hay obras en mi edificio, con lo cual van a haber un pim pam pum ahí que dará algo de ritmo de fondo. Y lo primero es agradecer a Eva, por supuesto, y a Pascal por el espacio compartido, ¿no? Este espacio transatlántico con los estudiantes y como ya les comenté a ellas, pero se lo digo ya de manera colectiva, cuando yo vi el programa pensé que en este semillero se iban a estudiar temáticas sobre las que yo hubiera necesitado tener clase cuando yo era estudiante. Y entonces es realmente una gran oportunidad también para mí de poder compartir eh, este trabajo con ustedes, que no son muchos los espacios en los que se puede hablar así en una sesión de Canarias, que para mí representa un territorio injustamente invisibilizado de los planes de formación y de investigación, a pesar de que este espacio nos puede permitir pensar muchas cosas, muchas de las cosas que atraviesan nuestras sociedades. Ya verán en la presentación que haré que utilizaré mucho los verbos visibilizar e invisibilizar, pero siempre pensándolos desde una perspectiva de análisis político e histórico, y no con una perspectiva cuantitativa o moralizante, que no es mi propósito hoy. Y justamente hoy les presentaré una investigación de campo que realicé. Bueno, como van a ver, las fechas no eran las mejores para hacer una investigación de campo, pero que realicé en el 2020 y en el 2021, pero bueno, se hizo como se pudo, con una mirada un poco transdisciplinar, ¿no? Juntando museo, arte, análisis de discurso, críticos, prensa, literatura y redes sociales, ¿no? Y voy a enfocar mi propuesta hoy en unos ejemplos concretos de cómo podemos interrogar las visualidades y la memoria a partir de un estudio de caso, ¿no? Que es el concreto de la representación de la esclavitud en los museos canarios, ¿no? Entonces, realmente hoy me voy a enfocar sobre este tema. Representación de la esclavitud. Ya cada una puede pensar en las representaciones de la esclavitud que pudo ver en varios museos o no ver en varios museos por el mundo. Lo que me interesa son los discursos y las imágenes que creamos sobre el pasado y lo que nos dicen de nosotros hoy. Eso es lo que me interesa para mí, interrogar este sesgo. Para que conozcan un poco la metodología que usé para el caso concreto de museos, me interesé tanto por los discursos producidos por los museos en las cartelas, los paneles, los catálogos de exposición, como los discursos producidos por los curadores, por las personas que trabajan, los guías que trabajan en los museos, y amplié un poco, había, claro, los museos más tradicionales, pero también amplié los museos al aire libre, como las artes vivas que proponían algunas ciudades, las actividades también que giran alrededor de los museos, ¿no? Actividades, conferencias, presentaciones de libros, actividades complementarias que hasta a veces se presentan como lúdicas, ¿no? Bueno, no los pondré a contar todo, pero un par de ejemplos. Un par de ejemplos. Las grandes preguntas para ayudarlos, ¿no? Las grandes preguntas que voy a proponer hoy, y espero que luego quizás al final, si me quieren ayudar también a contestar esas preguntas o me añadan más preguntas o piensen en ejemplos concretos, porque estoy casi segura de que los estudiantes ya habrán pensado en esas cosas, ¿no? Entonces lo podemos debatir luego. Las grandes preguntas que siempre estarán en los ejemplos que les voy a presentar son: ¿quién ve y quién habla? ¿Quién es objeto y quién es sujeto? ¿Qué invisibilizamos y qué damos a ver?
Y claro, se trata de interrogar la configuración de las memorias traumáticas, como lo dije, ¿no? En mi caso concreto, el tema de la esclavitud, para hacer emerger los elementos hegemónicos, etnocéntricos e impensados que se esconden en las imágenes que usamos o en las imágenes que creamos desde los museos. O sea, cómo puede obrar lo impensado colonial que se esconde en lo visual y se esconde en nuestros discursos sobre lo visual, hasta qué punto puede colonizar nuestra mente y nuestros saberes, reproduciendo el orden jerárquico construido desde la modernidad. Bueno, los estudios ahí de coloniales centran la modernidad en el 1492, ¿no? Cuando eh, la llegada de Colón al Caribe. Pero claro, en el caso canario, ahí viene a desestabilizar un poco la teoría de colonial porque esa entrada de la modernidad a partir del patrón de Canarias empieza unos años antes. Es una década, un poco más de una década antes del 1492. Eh, entonces me interrogo sobre las consecuencias en el presente y en el futuro de esta huella de la modernidad en la colonización. Y uno de los ejes que voy a ahí dejar, eh, no sé, como telón de fondo de la problemática es cómo nos afecta hasta hoy la larga historia sistémica de deshumanización y de blanqueamiento que se produjo y que analizó, por ejemplo, un gran pensador, Frantz Fanon, al que yo conocí demasiado tarde, a pesar de que se supone que hablaba de Francia. Yo lo conocí hace como 15 años, como máximo. Y este dato para mí me abrió muchas puertas, ¿no? Y siempre recomiendo a sus estudiantes la lectura de su obra Pieles Negras, Máscaras Blancas, que nos ayuda a entender muchas cosas de lo que pasan desde los países occidentales. Y, por ejemplo, a mí me ayudó mucho para poder pensar e interrogar la tarea de los museos. Termino con más preguntas. ¿Son suficientes? Y esas preguntas también estarán, ¿no? En mi propuesta de hoy. ¿Son suficientes las denominadas políticas de visibilidad? Dar visibilidad es entender o no y producir memoria o no. Mostrar la violencia es entender o no, producir memoria o no. Utilizar lo lúdico es entender. Acumular imágenes es entender. Y sobre todo, qué podemos mostrar y qué no podemos mostrar, sobre todo cuando no tenemos objetos que mostrar en los museos, ¿no? Toda esa interrogación de cómo configuramos la memoria, pensándolo desde lo visual. Para empezar, tendré que hacer un repaso contextual de Canarias, porque si no, no se entiende muy bien, no se entienden las tensiones que obran dentro de los museos. Y así aprovecho para hablar de Canarias, que para mí siempre es un gran placer, porque supone una estructura y una comprensión, una aprehensión del mundo muy, muy importante. Un dato importante, estoy hablando desde Francia, soy francesa, y las críticas que voy a proponer sobre Canarias no significan que en Francia todo se hace perfectamente sobre este tema, al contrario, es decir, lo que voy a proponer aquí es una propuesta transnacional, es un continuum que atraviesa todas las sociedades, y el hecho de ahí apuntar un par de elementos problemáticos no significa para nada que estoy dando lecciones o pensando que desde aquí lo hacemos mejor. Solo falta ir a los museos franceses para entender que no es el caso. Nada, y entonces quizás para comenzar puedo compartir el PowerPoint y me dicen si lo ven bien. Sí, se A ve. ver, ¿sí? Perfecto. ¿Se ve? Vale, perfecto. Entonces, aquí ven el mapa, ¿verdad? Sí. Sí. Pues entonces, las Islas Canarias son una de las 17 comunidades autónomas que componen el Estado español. Y su situación, como lo ven, frente a las costas del sur de Marruecos y el Sahara Occidental, las ha convertido en un territorio geoestratégico
que ha experimentado muchas formas de esclavitud a lo largo de su historia moderna. Hay varios tipos de poblaciones que han vivido la esclavitud en el territorio. Los primeros son los pueblos precoloniales, que se llaman de manera genérica los guanches. También los moriscos, que en Canarias designa a las personas musulmanas desplazadas a la fuerza desde el Magreb continental. Y también sufrieron esclavitud en las Islas Canarias las personas negras subsaharianas que fueron esclavizados. Este proceso de esclavización duró desde el siglo XV, cuando la Corona de Castilla conquistó el territorio, hasta el siglo XIX, bien entrado el XIX. La esclavitud ya formaba parte de una de las estrategias de dominación colonial en las Islas Canarias, en la misma época en que Cristóbal Colón empezó a cruzar el Atlántico, ¿no? Todo ocurrió como 10 años antes, siempre pasando por Canarias. Al principio fueron los pueblos autóctonos guanches, cuyo origen es africano-bereber, los que se utilizaron como mano de obra en Canarias justo con los esclavos indígenas a los que Colón trajo del Caribe. Es un dato curioso, ¿no? Que Colón trajo desde el Caribe a Canarias también esclavos. Pero muy rápido, y eso nos recuerda lo que se nos enseñó en las clases sobre la América colonial, ¿no? Muy rápido las enfermedades y el gran número de muertes de los esclavos guanches impulsaron a los colonos a realizar incursiones junto con los portugueses por la costa africana, ¿no? Que está al lado, está a 100 kilómetros, ¿no? La costa africana. Y entonces, con estos esclavos negros, se desarrollaron los primeros ingenios azucareros en las Islas Realengas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma a principios del siglo XVI, hasta que el Caribe llegó a ser más competitivo a finales del siglo XVI, y entonces ahí fue cuando los esclavos de los ingenios canarios fueron reubicados en otras actividades agrícolas o domésticas. Las estimaciones actuales de los historiadores cifran más o menos en 10.000 el número de esclavos moriscos y negros que hubo en Canarias. Le puede parecer poco, 10.000, pero representaba una proporción muy elevada de la población total. Para que vean, por ejemplo, cerca del 50% de la población de la isla de Lanzarote eran moriscos, esclavos. Y en la isla de Tenerife, en el siglo XVII, algunos habitantes de la capital exigieron que se detuviera la importación de esclavos negros porque, según ellos, empezaban a ser demasiados. O sea, había demasiados negros por las calles de la capital, ¿no? Para que vean el impacto poblacional que tuvo en las Islas Canarias. Sin embargo, como resultado del mestizaje de la historia colonial, buena parte de la población canaria se considera blanca hoy en día, o por lo menos no puede ni quiere imaginarse como descendiente de personas africanas, lo que importa mucho para entender justamente lo que pasa en los museos. Y la mayor parte de la población canaria desconoce totalmente su historia y su vínculo con el establecimiento de la esclavitud en su propio territorio. Vale. La cuestión canaria forma parte entonces de un continuum colonial que constituye un nodo central que para mí arroja nueva luz a las reflexiones europeas sobre el comercio triangular y la esclavitud. Y el hecho de invisibilizar el origen de las personas moriscas y negras que participaron de la construcción de la sociedad canaria actual, junto con los guanches, los pueblos precoloniales, supondría ocultar deliberadamente parte de la aportación africana a los relatos de la construcción canaria. Vale. Entonces, en este archipiélago tuvo lugar la primera etapa de la política imperial y esclavista de España en África, lo cual se amplifica luego con la conquista del Caribe y Latinoamérica. Es un dato que no se conoce mucho, pero en realidad fue el modelo de explotación de la caña de azúcar con el sistema esclavista, se desarrolló en Canarias y fue este modelo el que se exportó al Caribe a partir del segundo viaje de Colón. Por ejemplo, los maestros azucareros canarios aportaron su experiencia para establecer plantaciones al otro lado del Atlántico, o todo el léxico relacionado con la caña de azúcar y el ingenio que se utilizaba en el Caribe
se forjó inicialmente en los territorios de Madeira y de Canarias. Un dato curioso, justamente en la representación y en la visibilidad, ¿no?, de estos datos, es que cuando la UNESCO forjó la ruta del esclavo, no sé si lo conocen, la UNESCO en el 1994 quiso, a modo de trabajar la memoria, crear la ruta del esclavo, ¿no? Pues una escala que fue olvidada fue, por supuesto, y como siempre, las Islas Canarias, que no aparecen en ningún momento en la ruta del esclavo de la UNESCO, a pesar de que estas islas se enriquecieron, particularmente los cuerpos canarios, se enriquecieron y la sociedad canaria se construyó, ¿no?, a partir del dinero generado por lo que llamaban el oro blanco. Vale. La población, y termino con este contexto para que entiendan luego lo que pasa en los museos, ¿no? La población actual del archipiélago hoy día sí sabe de la captura y del envío a la península ibérica de las poblaciones guanches precoloniales que resistieron ante los invasores castellanos. Pero el hecho de que se haya esclavizado a los guanches en el territorio mismo de las islas, o menos aún, la presencia de esclavos moriscos y subsaharianos capturados desde finales del siglo XV, se desconoce totalmente. Y entonces lo que yo me propuse al estudiar los museos canarios era examinar los silencios que rodean la representación de la esclavitud en Canarias y su difícil narrativización y visualización dentro del espectro local, nacional e internacional de una colonialidad impensada y de una negación de lo africano. Desde este punto de vista, la necesaria descolonización de los museos canarios, tema candente en España actualmente, forma parte de un proceso más amplio, el de la, digamos, imprescindible descolonización de los relatos difundidos por los museos de los países occidentales. En un primer momento les presentaré un poco los resultados generales de la investigación que realicé en los museos canarios sobre el tema de la esclavitud y luego me centraré en algunos ejemplos emblemáticos de las dificultades y también los éxitos, porque los hay, las dificultades y los éxitos asociados a la representación visual de la esclavitud. Y si tengo tiempo, para terminar, formularé algunas hipótesis interpretativas sobre el origen de los conflictos de memoria que operan en estos museos. Vale, pues lo primero, el primer dato contundente, es el ocultamiento total, la invisibilización total en los museos de las personas esclavizadas por esta difícil confrontación con un pasado violento. Yo identifiqué 49 museos, que es bastante, ¿no?, para un territorio tan pequeño. En 49 museos, centros de interpretación y salas de exposiciones de las 8 Islas Canarias, que potencialmente podían, dada su especialización o su ubicación geográfica, albergar contenidos sobre la esclavitud. Establecí un par de entrevistas, ¿no?, y con estos 49 museos y 34 respondieron mis preguntas a mediados del 20 y 21. Y pude establecer un diálogo realmente muy enriquecedor con los responsables de las exposiciones permanentes y temporales o los responsables de las actividades. Y aprovecho para agradecerlos hoy porque sin ellos esto no hubiera sido posible, sobre todo en un momento de pandemia. Entonces yo tuve acceso a un variado espectro de especialidades museísticas, museos de historia insular y transatlántica, incluida la historia militar y la historia naval, museos de arqueología, especialmente de los pueblos precoloniales guanches, museos de antropología, de etnografía, del mundo agrícola, que incluye, entonces lo que me interesaba era justamente incluir el cultivo de la caña de azúcar, entre otras cosas para la producción de ron, porque ahí podía haber algún dato sobre la esclavitud. Y incluí también museos de arte, entre los que arte contemporáneo. Trabajé a partir de los catálogos de exposiciones que yo había identificado que podían albergar obras, por ejemplo, de arte que aludan a la esclavitud. Pues lo primero
es que hay una ausencia total del tema de la esclavitud en los 49 museos que yo pude estudiar. Es decir, no hay ningún museo en Canarias especializado en la memoria de la esclavitud. Ninguno de los 49 museos consultados tienen una sala específicamente dedicada a este tema. En 3 museos sobre 49, un párrafo entero dentro de un panel se refiere a la esclavitud y en otros aparecen unas o dos palabras que son siempre eufemismos. Lo que me interesa es cómo en los paneles, en las cartelas, se usan los eufemismos para configurar y en visibilizar o visibilizar, no lo sé, la esclavitud. Por ejemplo, en el discurso, en el Museo Naval, hay una frase que pone así: fue capturado por Peraza, el cual lo trasladó a la península. El verbo trasladar como eufemismo para ocultar, ¿no?, el proceso de esclavización. Pero bueno, como lo imaginarán, en la gran mayoría de los casos la esclavitud no se menciona en absoluto, ni en las exposiciones permanentes, ni en las temporales. Es verdad, y es un dato importante para entender cómo funcionan los museos y cómo los curadores tienen margen de maniobra, porque también es complicado, ¿no? Sí que aparecen actividades adicionales, por ejemplo, publicación de libros, ciclos de conferencias que se dan dentro de los museos, pero que no tienen relación directa con los fondos. En los pocos casos en los que hay una referencia a la esclavitud, se puede observar una invisibilización de género, que es una característica museística que se encuentra a escala internacional. Es decir, aunque los textos históricos demuestran que las mujeres esclavas eran más numerosas que los hombres, solo se mencionan en los museos las figuras masculinas. O porque se quiere insistir sobre los antiguos nobles de las sociedades guanches que fueron mandados a las cortes europeas como esclavos, o porque la esclavitud se considera de una manera androcéntrica, no es decir, solo en su dimensión más física del corte de caña, de azúcar, invisibilizando entonces su aspecto más doméstico. Otro patrón recurrente en el tratamiento de la esclavitud que se puede encontrar a escala transnacional es el hecho de presentar a los colonos blancos de forma positiva. Es decir, siempre, o sea, en las pocas ocurrencias sobre la esclavitud, siempre se insiste sobre, por ejemplo, se menciona cómo los amos blancos han podido liberar a los esclavos negros. En Canarias especialmente se insiste sobre, y en las entrevistas, eso volvía siempre, el papel del Papa, el papel de la Iglesia Católica y el papel de la reina Isabel la Católica en la prohibición de la esclavización de los guanches convertidos al catolicismo. Y esta insistencia contrasta, claro, con la ausencia total de ocurrencias sobre el tema y sobre todo contrasta con la realidad histórica, ¿no?, que señalan los historiadores, que son que después de la supuesta prohibición, los guanches siguieron esclavizados bajo todos los pretextos posibles, rebelión, herejía, y que el clero, justamente el clero, fue uno de los principales propietarios de esclavos en Canarias. El énfasis, ¿no?, en el supuesto papel abolicionista de algunos de ellos también oculta, como ya se pudo señalar en el Caribe, la acción de resistencia de los esclavos cimarrones, ¿no?, revueltas armadas, huida a las montañas, procesos judiciales de liberación, etc. Un dato curioso para terminar, pero que yo creo que ha ocurrido en varias ocasiones. Salió en una entrevista, pero ha ocurrido más veces de manera casi segura. Me contaron bajo condición de anonimato que el malestar generado por la violencia del relato esclavista y por el desconocimiento de la esclavitud entre la población canaria hizo que un curador de un museo local sugiriera que se retirara el contenido ya producido sobre la esclavitud para no dar una mala imagen de los municipios concernidos, ¿no?, para que entiendan cómo esto afecta hasta las relaciones entre municipios de un mismo territorio. Bien,
Cuando yo les preguntaba a los responsables de museos el porqué de la ausencia de referencia a la esclavitud, y es ahí vamos entrando, ¿no?, en la cuestión de qué podemos enseñar, qué no podemos mostrar, cuáles son las trabas y los sesgos. Siempre, a cada rato, en las 34 entrevistas que yo pude tener, las respuestas eran las mismas, ¿no? Me contestaron que era la falta de patrimonio o de objetos que hubieran pertenecido a los esclavos. Entonces, como no teníamos objetos, no podíamos dedicar un espacio a este tema en el museo. Cuando yo les preguntaba a los responsables de los museos de arte contemporánea si hubo exposiciones o cuadros que trataran el tema, siempre me remitían a los museos del Siglo de Oro, ¿no? Asumiendo, sin duda de forma inconsciente, que la esclavitud, al ser un fenómeno pasado, no tendría cabida en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Siempre se derivaba hacia otro siglo. Y cuando yo insistía sobre el tema del arte contemporáneo para tratar la presencia de la esclavitud en las Islas Canarias, siempre me sugerían buscar en las exposiciones sobre la inmigración africana contemporánea, sobre el arte que viene del continente africano, ¿no? Como si solo el arte africano pudiera tratar, ¿no?, este tema. Y por fin, algo que ya verán también en los catálogos de exposición y en las cartelas, es la alusión recurrente y muy sorprendente a Picasso. Es decir, cuando me querían, y cuando yo les preguntaba sobre la existencia de alguna exposición que tratara la esclavitud en Canarias, además en los museos locales, ¿no?, siempre aludían a Picasso, hablándome de las máscaras subsaharianas y así pasando de largo sobre la historia de la esclavitud que tuvo lugar en el territorio. Vale. Una tendencia sobre esa pregunta de qué visibilizamos y qué invisibilizamos, una tendencia también recurrente es el hecho de comparar siempre con otro lugar. Es decir, en una especie de intento inconsciente de negociar con la dificultad inherente a la confrontación con un pasado espectral violento. Lo que yo llamo una estrategia de exogenización, el hecho de sacar fuera, que por supuesto no es exclusivo de Canarias. Por ejemplo, cada vez que yo hablaba con los responsables de los museos, me decían que no iban a enseñar tanto la esclavitud que se dio que apareció por la corona castellana. ¿Por qué? Porque siempre volvían a la lista, ¿no? Decían, no, pero es que la esclavitud comenzó en el archipiélago ya con y llegaba a la lista. Romanos, normandos, mallorquines, portugueses, genoveses, holandeses, ingleses, y con una insistencia siempre hacia los piratas berberiscos, una insistencia que los piratas berberiscos, entonces los piratas que vienen del mundo islámico, eran ellos los que hacían, que insistieron e impusieron los procesos de esclavización, ¿no? Siempre la recurrencia al otro con O mayúscula. Y entonces este hecho de recurrir a la alteridad, que repito, es muy común y conocemos en todas las sociedades occidentales, el hecho de recurrir a la alteridad, de desplazar las responsabilidades hacia otros territorios para no afrontar los relatos en el propio territorio, puede justamente esconder un intento de distanciarse, ¿no?, del sentimiento de culpa, sin que esto permita, desgraciadamente, transformarlo en agencia política, en agency, ¿no? Vale. Entonces, ahora les voy a presentar 3 casos concretos en la isla de Gran Canaria que nos dan un espectro un poco, no sé, amplio, que va desde la deshumanización inconsciente hasta la recuperación de la dignidad. En un primer momento me centraré en exposiciones etnográficas en zonas de ingenios, ¿no?, de plantaciones de caña de azúcar. Y, por ejemplo, comienzo este recorrido por la isla de Gran Canaria con el municipio de Ingenio, que por supuesto debe su nombre a las plantaciones de cañas de azúcar, ¿no?, que se desarrollaron
en la zona al principio de la colonización y a donde fueron deportados numerosos esclavos moriscos y negros. Este municipio, Ingenio, ha desarrollado una red de arte urbano como un museo al aire libre en las últimas 3 décadas, especialmente dedicado a los oficios tradicionales del campo de la zona. Y como lo ven, tenemos cochineros, no sé, la cosecha de tomates, pastores, pescadores, cazadores, lavanderas, aguadoras, cesteras, etc. No he puesto todas las estatuas porque son numerosísimas, son como un 40 y 50 estatuas que todas representan, como lo ven, personas humanas, ¿no? Con cuerpo encarnado. Vale. Y de manera muy llamativa, el contraste, se puede ver que para la recolección de la caña de azúcar que le dio el nombre al municipio y al proceso de refinación no aparecen representados por seres humanos, al contrario de todos los demás oficios del campo. Solo hay un molino de caña de azúcar, a la izquierda lo tienen del artista Merck, y tienen una representación abstracta a la derecha de un cortador de caña, que no tiene ningún rasgo humano. Entre otras cosas, está entre los cubos de la basura, pero no se ve en la foto, pero está ahí. Y es la única estatua que no tiene representación corporal humana. Y justamente entre los 40 oficios del campo es este. Vale. La placa conmemorativa asociada al ingenio que tienen a la izquierda también invisibiliza el proceso esclavista, ¿no? Porque pone, lo cito, esta vía de ingenio tuvo su origen en el siglo XVI en un ingenio azucarero, reproducción de un trapiche de la época. Muchas de las personas con las que yo hablé en ingenio pensaban que el nombre de su pueblo venía del molino, de este molino, y no habían entendido que habían plantaciones de caña de azúcar con todo el sistema esclavista. Vale. Esto es una dedicatoria para el Roba, que creo que está en la sala. Este mural, que también está en la ciudad de Ingenio, ilustra el comercio del azúcar por la zona. El artista la realizó tras consultar archivos de Cuba y de Madeira para poder representar esta escena, porque decía que no había imágenes, ahí también de nuevo, no había imágenes disponibles del pasado canario, entonces para poder representar esta escena canaria se tuvo que inspirar en archivos de Cuba y de Madeira. Y ahí se pueden ver unos personajes que bien podrían ser esclavos moriscos o negros transportando cajas. Sin embargo, no sé si lo ven abajo a la derecha, el único comentario que pone el mural, que fue además restaurado en el 2011, es el siguiente. A la vía de Ingenio, importante centro azucarero que desde el siglo XVI abrió fronteras al progreso desde Canarias a Flandes por la bahía de Gando. Entonces, como lo ven, esta frase implica de nuevo el ocultamiento discursivo de la violencia esclavista que permitió el enriquecimiento de un territorio y de sus colonos, así como una visión colonial y androcéntrica de la gran idea de progreso. Vale. En los museos etnográficos de exactamente la misma zona, es decir, la zona de Ingenio, Agüimes, toda la zona esa, la ausencia de archivos justamente que representen pictóricamente lo que pudieron ser los ingenios en Canarias, hace que algunos centros utilizan imágenes de territorios ajenos. Entonces, de nuevo, la necesidad de pasar por lo exógeno. Por ejemplo, varios museos y una editorial canaria muestran el mismo grabado de Teodoro de Bry, que lo tienen ahí arriba a la izquierda, que es bastante famoso, ¿no? Que es un grabado del siglo XVI que se realizó para representar una escena de ingenio con esclavos negros en la isla caribeña de Santo Domingo, o sea, nada que ver con Canarias, pero en Canarias se usa esta imagen a veces sin leyenda en los museos, para hacer creer que es un archivo que corresponde a la realidad canaria. Y justamente para seguir con esta idea de hacer creer que se trata de una imagen canaria, muchos museos han coloreado el grabado original. Es decir, el grabado original lo tiene a la izquierda, era en blanco y negro.
¿Y qué pasa? Vemos que en muchos museos, y hasta en actividades editoriales, también lo ven aquí, se ha coloreado la piel de los esclavos y se le ha blanqueado. No para todos los personajes, pero casi todos se han blanqueado. Puede, por supuesto, que sea algo hecho de manera inconsciente o puede que sea quizá para acercarse a la representación imaginaria y sesgada de los pueblos precoloniales como supuesto pueblo blanco. Pero más allá del hecho de que la esclavitud solo se menciona de forma anecdótica en las exposiciones de la zona en relación con el uso del agua en general, hay todo un panel sobre el uso del agua y una palabra como anecdótica aparece como mencionando por ahí la esclavitud, pero no es nunca el tema del panel. Pues entonces, además de esto, ¿no? De que se menciona de forma anecdótica, el proceso, me parece, de blanqueamiento en la imagen es muy simbólico, ¿no? Que nos recuerdan, como les decía, ¿no? Frantz Fanon y los pensadores latinoamericanos, ¿no? El mestizaje y el blanqueamiento se organizaron ideológicamente en las sociedades coloniales para, cito, mejorar la raza, diluyéndola como componentes, con componentes blancos, ¿no? Y este blanqueamiento resulta más importante por cuanto no se limita a unos pocos ejemplos anecdóticos, sino que forma parte de un conjunto de representaciones que en su mayoría invisibilizan o deshumanizan a las personas esclavizadas en el mundo entero. Vale. Ahora voy a pasar a la negación discursiva del componente africano en los comentarios, en los textos, digamos, sobre obras de arte en los museos, ¿no? O sea, en los paneles, en las cartelas o en los catálogos de exposiciones de los museos canarios. A principios del siglo XX, la Escuela de Arte Luján Pérez, en Gran Canaria, fue un comprometido centro de formación artística que enriqueció la experimentación estética en la isla de Gran Canaria y sobre todo con la aparición del movimiento conocido como indigenismo canario, que se inspiró en las raíces canarias y en la ruralidad del sur de Gran Canaria. Y resulta que los pintores iban a pintar en el sur de Gran Canaria, que era justamente donde hubo más comunidades negras, justamente por la presencia de ingenios. Bien. En el 100%, digo el 100%, de todas las exposiciones o en el 100% de todos los catálogos que analicé, llama la atención la ausencia total del adjetivo negro para calificar el color de la piel. Por ejemplo, para este cuadro, que es uno de los más famosos que tienen a la izquierda, ¿no? Filomonzón, composición canaria, cito la descripción del catálogo y de la cartela: las pieles rojas de las campesinas de composición. También se invisibilizan totalmente las características fenotípicas de los rostros de los personajes, ¿no? Porque habría, voy a pasar unos cuantos, pero habría mucho que decir sobre los labios, sobre la nariz, sobre las características fenotípicas. Bien, los elementos del discurso analítico de estas obras en las cartelas y en los catálogos son los mismos. O bien, no se comenta en absoluto la negritud de los personajes, o bien, peor, no sé qué es peor, se niega explícitamente la relación con la negritud. Lo más frecuente es que se utilicen términos eufemísticos. Cito: rasgos étnicos, rasgos duros, rasgos raciales, y raciales suele ir entre comillas. Por ejemplo, sobre Platanal, ¿dónde está Platanal? Aquí. Sobre Platanal de Filomonzón se dice: el énfasis se ponía en los rasgos étnicos, en el paisaje y en la luz, plasmados en la obra mediante ejercicios de síntesis. Eso es lo único que se dice sobre los cuerpos y los rostros de los personajes. Y hay un contraste enorme porque luego hay una página entera describiendo los colores de los plátanos. Y de la tierra también. Uno de los términos que también aparece muchísimo, que ahí ven toda la dificultad en el hecho de visibilizar y nombrar el color de la piel, es que el único momento en el que aparece negro es mediante el sufijo oide, es decir, rasgos negroides. Nunca se utiliza el término rasgo negro en cualquier sea de las propuestas, sino
rasgos negroides, lo que es un sufijo que permite a los hablantes, ¿no?, distanciarse al final, un sufijo de distanciamiento con la africanidad negra, al mismo tiempo que puede transmitir un cierto tipo de racismo impensado. Los pensadores caribeños han trabajado mucho sobre el tema, señalando, por ejemplo, que el adjetivo blancoide no se utiliza nunca. Es decir, ahí nos dice algo de la producción de las palabras y de los lenguajes sobre el tema. Vale. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se niega esa negritud? En los catálogos de exposición se utiliza a menudo como explicación de la negritud de los personajes el bronceado debido a la exposición al sol mientras se trabaja en el campo. Por ejemplo, vamos a ver a la cabeza de muchacha de Plácido Fleita. Se dice, negra, cito, por el sol impiadoso como las tierras del sur. Bueno, es el color de la madera, es decir, hubiera podido ser de otro color, pero ahí no se comenta, por ejemplo, el fenotipo subsahariano que vemos realmente ahí explícitamente en la cabeza de la muchacha, ¿no? Entonces se explica todo pasando por otra vía, que es ahí el bronceado. Y lo más llamativo y paradójico es que los críticos señalan precisamente, insisten, sobre el hecho de que esos artistas se inspiraron en las poblaciones rurales de Gran Canaria, del noroeste y sobre todo el sur, como les dije, las mismas zonas en las que hubo plantaciones de caña de azúcar y donde se sabe que persistieron comunidades negras hasta principios del siglo XX. Entonces, el carácter fantasmático de los esclavos negros como componentes de la realidad canaria se ilustra en la imposibilidad misma del lenguaje crítico y museístico para nombrarlos, ¿no? Y por tanto, en la imposibilidad de reconocerlos como tales también por parte del público. El argumento más utilizado en las exposiciones para explicar la presencia negra, entonces, ¿cómo lo justifican? Pues es a través de nuevo de Picasso y de sus máscaras subsaharianas. Es decir, se convoca de nuevo lo exógeno, se considera ejemplar y modélico lo extranjero europeo, lo que viene a contradecir totalmente la esencia misma de la escuela Luján Pérez y del indigenismo canario, que pretendía sintetizar la realidad de la tierra canaria, ¿no? Y no inspirarse de lo que hacía Picasso en París, ¿no? El archipiélago canario, como territorio colonizado y tratado como periférico, intenta perseguir inconscientemente un modelo occidental visto como neutro para evitar las típicas acusaciones de localismo, regionalismo, provincianismo, para poder entrar por fin, ¿no?, en la categoría colonial de la identidad nacional española. Lo universal, entre comillas, es una verdadera obsesión discursiva en la crítica del arte, en los museos y en la literatura canaria. Una preocupación que no se encuentra, por ejemplo, digo yo, en los artistas madrileños, ya que su acceso a la universalidad no se les niega. La interiorización del complejo del colonizado, que un par de compañeros canarios estudian, ¿no?, puede crear un conflicto interno que se basa en el fracaso, ya que depende de la negación del yo y de la negación del componente negro de la canariedad, el poder existir desde el arte. Parece entonces mucho más valioso hacer arte africano desde una posición exógena y exotizante como Picasso desde París, que desde un componente endógeno, interiorizado como de poco valor, como podemos verlo, por ejemplo, en esta cita sobre el pintor Eduardo Gregorio. Cito, toda la justificación, ¿no?, que viene en las exposiciones. En otro lugar, me he referido a la efectiva presencia africana en el arte canario, precisando que esa influencia llega aquí no directamente desde las costas saharianas, que están a solo 100 kilómetros de las Canarias, sino a través de París, es decir, a través de la visión que del arte africano tuvieron los pintores y los escultores cubistas. La luz plástica, los rasgos negroides presentes en los tipos del sur de Gran Canaria le fueron, a efectos plásticos, revelados a los artistas locales por la interpretación que de África y de lo africano habían reflejado en sus obras los pintores y escultores europeos de los años 20. Vale.
Y termino con dos exposiciones en el Museo Castillo de Mata de Las Palmas de Gran Canaria, dos propuestas que me permiten explorar, ¿no?, cómo una visión curatorial puede devolver los nombres. Vimos que se trataba de discurso, de creación de lenguaje, cómo podía devolver los cuerpos para un poco contrarrestar esa deshumanización y esa desaparición, ¿no?, espectral del cuerpo, y cómo podían devolver la dignidad. En el 2019, este museo de Castillo de Mata acogió una serie de espectáculos de arte corporal. Aquí ven, ¿no?, una foto que se tomó directamente en el museo. Tuvo lugar después de un concierto, que me imagino que lo conocen, a Jordi Savall, ¿no?, que él montó un tour que se titulaba Las rutas de la esclavitud, 1444-1888, y él paró en las 3 islas Canarias en las que hubo esclavitud. Y a raíz de esos conciertos de Jordi Savall, el Museo Castillo de Mata decidió contratar a una compañía brasileña para montar esta pintura viviente que se titula, como lo ven, Esclavos en la Isla del Azúcar, para visibilizar, era de las primeras veces, ¿no?, que se visibilizaba la esclavitud colonial de Gran Canaria en una exposición temporaria. Este intento de narrar la experiencia esclavista en Canarias es interesante porque, a falta de huellas históricas que puedan mostrarse, lo típico, ¿no?, no tenemos objetos, no tenemos vestigios arqueológicos, no tenemos grabados, etc., los cuerpos encarnan en el momento presente lo que fue la vida de los esclavos en las plantaciones canarias, en una sobria puesta en escena que intenta, evitar el riesgo lúdico. Los cuerpos de los esclavos están encadenados, poco vestidos, encorvados, como si estuvieran aplastados por el peso de las cañas de azúcar y las guadianas, mientras que los cuerpos de los colonos están erguidos y bien vestidos. Por supuesto, surge la interrogación sobre la necesidad de mostrar una realidad tan cruel y tan cruda de esta manera, ¿no? Una cuestión recurrente para la museografía sobre temas traumáticos. ¿Es obligatorio representar la violencia? ¿No hay otras formas de que el mensaje llegue al espectador? Bueno, en todo caso, el público local, que generalmente ignoraba la historia de la esclavitud en su isla, descubrió así a hombres y mujeres, estatuas vivientes cubiertas con un polvo ocre, según el modelo de los espectáculos callejeros. Este polvo en la piel ciertamente suaviza las diferencias, ¿no?, entre el amo blanco y el esclavo negro, pero no parece que invisibilice la identidad africana de las poblaciones esclavizadas por, primero, las grandes diferencias de vestimentas y posturas del cuerpo, pero sobre todo por todo el trabajo que acompaña la pintura viviente, que es este texto que se proyectaba en la pared, ¿no? Como la imagen viene acompañada de un discurso histórico que permite justamente dar la vuelta y entender mejor la descripción de la pintura viviente. Es un texto escrito por el historiador Germán Santana Pérez que explica justamente el origen morisco y negro de las poblaciones deportadas al archipiélago. Y lo primero es el único lugar en el que yo encontré tanto masculino como femenino, es decir, solamente la posibilidad de imaginar que los esclavos también eran mujeres, ¿no? Poner esclavos, esclavas. Hay una larga enumeración de regiones y etnias africanas que permiten devolverles una historia, un origen y un nombre a muchos pueblos esclavizados, aculturados y borrados de la historia nacional. De este modo, las mujeres y los hombres esclavizados recuperan un espacio de dignidad, salen de su condición histórica espectral para encarnarse en cuerpos y sobre todo en el lenguaje. Lo performativo, por ejemplo, y sin caer, por supuesto, en la pura diversión o el voyeurismo, puede ser una manera eficaz para transmitir saberes y transmitir y difundir la historia de manera más rigurosa, a pesar de no tener registro material de objetos que enseñar. Y la segunda exposición es esta, también del mismo museo, Castillo de Mata. Es una exposición exclusivamente femenina,
que tuvo mucho éxito en Gran Canaria, también en el 2019. Su título, Brujas, Galería de retratos de 10 brujas canarias. ¿Qué reivindica? Reivindica la visibilización de las mujeres que sufrieron juicios inquisitoriales en Canarias entre los siglos XVI y XIX. Solo les puse 2 aquí, tienen 2, pero hay 10, ¿no? La mayoría de los 10 retratos de mujeres recreados a partir de documentos históricos, ¿no? De ahí siempre decir, pero no tenemos objetos, ya, pero tenemos documentos históricos, incluidos los juicios inquisitoriales, ¿no? Pues estos retratos representan a mujeres negras o moriscas, lo que indica hasta qué punto la institución católica en Canarias estigmatizaba y perseguía a las poblaciones esclavas y a los descendientes de esclavos, y en particular a las mujeres de estas minorías. Lo que me parece interesante es que estos dibujos sobrios, ¿no? Son sobrios y desvinculados de las representaciones estereotipadas de las brujas, se relacionan con nombres, ¿no? Nombres, de nuevo, devolver la identidad, nombres y apellidos, fechas y elementos biográficos reescritos. ¿Y qué es lo que interesa también en la reescritura? Es decir, no, es para intentar no dejar la palabra al texto inquisitorial derivado tal cual de la institución colonial y de los amos, y esto permite que se vea también todo el trabajo de reescritura del curador, ¿no? No poner así la violencia colonial sin acompañamiento, sino apoyarse en el texto histórico para crear una biografía rigurosa. Bien. Es una de las múltiples maneras posibles de desplazar el problema según el cual no se han encontrado objetos pertenecientes a los esclavos que puedan ser expuestos. Esa humanización de figuras habitualmente caricaturizadas y borradas de la historia, brujas y esclavas, permitió que muchos niños que visitaban la exposición con su colegio descubrieran con asombro, según los comentarios del guía con el que pude entrevistarme, que en la isla había negros, había moriscos, desde finales del siglo XV, quienes habían sido desesclavizados, y que la población canaria actual también estaba compuesta por sus descendientes. Entonces, el éxito de tener la población canaria de esas dos exposiciones realizadas con recursos muy limitados, porque hay que decirlo también, los museos canarios sufren lo que es la colonialidad, tienen muy pocos recursos, muy pocos espacios, muy poco financiamiento para poder desarrollar sus propios fondos, ¿no? Entonces, es ahí una manera que me parece muy interesante de demostrar el importante impacto que tiene el tratamiento explícito de la esclavitud, de una memoria traumática, a través de los cuerpos, a través de las representaciones, a través del lenguaje, gracias a un trabajo museográfico que no deshumaniza a las personas afectadas, ni intenta expulsar lo africano de su relato, sino que les devuelve una identidad robada para un público que en realidad quiere saber más sobre su pasado, incluso el más oscuro e inconfesable. Podría proponerles un par de hipótesis luego que abren, intentan explicar, ¿no?, las tensiones que operaron en los museos para llegar a estos resultados, pero como veo que pasa el tiempo, quizás podamos hablarlo en función de las preguntas que tienen, pero podemos ya pasar a la charla. Podremos hablar de la decolonización de los museos, podremos hablar de los conflictos internos dentro de la colonialidad en Canarias, lo que digan ustedes, pero si les parece, como ya son las 5:15 para París, quizás ya cerramos y hablamos todos juntos. Muchísimas gracias. Como quieras, yo creo que está como tan enriquecedora esta charla, que si querés como, no sé, decir algunas hipótesis como para también desatar aún más la conversación, pero como vos consideres y como hayas preparado tu intervención, ¿no? No sé, salvo que Pascal tenga este, No sé, porque como hace ya casi
no sé, una hora, que es una hora que estoy hablando, quizá ya, Como vos bueno, consideres. Si querés, ya abrimos como a... quieran ustedes. Creo que estamos bien con el tiempo. Sí, sí, vamos bien, pero podemos, digamos, lanzar quizás el debate y luego compartes tus hipótesis, ¿no? Sí. Eh, Tenemos justo una mano levantada. Ahí. sí. De la doctora Paulina. Adelante, No, Pau. pues es que me encantó que lo haya abierto el diálogo desde ahora, o sea que, ¿no? Pues es algo, que se agradece muchísimo, ¿no? Que también tengamos la oportunidad de conversar. Bueno, yo comienzo, es una pregunta y es un comentario, pero comienzo con lo que decía justo Eva al inicio de que pues este semillero eh, ha traído muy buenos comentarios. Yo soy la primera, de verdad que cada uno es en sí mismo una unidad, pero tienen como vasos comunicantes y la verdad es que ha sido pues, de mucho aprendizaje para mí. Bueno, Claire, yo la verdad estoy emocionadísima con tu presentación. Es extraordinario la verdad lo que nos traes. Yo soy historiadora, pero como que tengo un pie en la historia y otro en la educación, entonces me movió muchísimo y quiero decir algo sobre la dimensión educativa. Entonces, en ese sentido, sería la pregunta, ¿no? Lo que comentaste de la ruta de los esclavos de la UNESCO del 94, a mí me gustaría saber si esto tiene que ver con un trabajo que hizo Mintz, un antropólogo, que tenía que ver con el triángulo de comercio, ¿no? Cómo pues se llevaban los esclavos de África a Brasil, ¿no? Primero, y de ahí también se transportaban a otras partes de América, como es México hoy, o sea, Nueva España, y después volvían a Europa con el producto, ¿no? Como bienes de producción, y en ese caso era pues el azúcar, ¿no? Producto de este trabajo esclavista que se convirtió en un bien, en un bien para la élite, ¿no? Y Sí. esa asociación que hacemos al azúcar. Entonces sí me gustaría saber si es eso o es otra cosa que yo no sé, porque de verdad a mí me parece que la dimensión educativa es súper, súper potente, ¿no? Es que dinamitó las neuronas. ¿Qué pensaba yo? Pues tú manejaste varias veces, pues sí, el término de estas historias traumáticas, ¿no? Y que es algo que hemos estado, pues también como que caminando en los diferentes, semilleros, pero yo siempre como que la vinculo al presente, ¿no? Entonces Totalmente. pensaba yo ¿no? O sea, pensaba yo que, digamos, en este caso, pues ahí está, pues ahí sigue estando todos estas personas negras pues que llegan en las barcas, ¿no? Y demás. Entonces, o sea, no sé si viste algo de esa asociación en los discursos que analizaste, ¿no? Pues son los mismos, ¿no? Y yo en mi caso, digamos, en mi caso mexicano y pensando en Brasil, pensando esa asociación del consumo del azúcar en lo que ha devenido, ¿no? Al presente, o sea, le asociamos el azúcar eh, culturalmente a muchas cosas. Y en el caso de Brasil y México, ¿no? Parte de ese triángulo de comercio, nos llevamos los primeros lugares. Bueno, México tiene el primero en obesidad y asociada al consumo de refrescos con azúcar, ¿no? Entonces, es esa cuestión de la historia como explicativa y de lo que hay detrás de llegar a esto, ¿no? O sea, del azúcar como ese bien y, digamos, de las empresas que siguen haciendo esa explotación, porque además la principal embotelladora de Coca-Cola, que es el refresco además más vendido, sus principales clientes, los que les damos más utilidades, es México y Brasil, ¿no? O sea, esos países donde apenas estamos en unos añitos muy recientes caminando hacia tratar de hacer pues un acto de justicia, al menos haciendo esos trabajos como el que yo siento que tú hiciste, ¿no? Que es pues darles ese rostro, ¿no? Ese nombre. Y tú varias veces comentaste que, pues que el argumento al que aducen es que para un museo es que no hay piezas, ¿no? O
Es que no hay piezas, es que no hay cosas. Fíjate que en México tenemos el Museo de la Mujer, así se llama, que en realidad debe ser de las mujeres, pero el esfuerzo es muy, muy, muy grande. Lo hizo la universidad pues, más importante de estos lugares de América Latina, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un espacio pequeñito en el corazón de la Ciudad de México, y decía, no tenemos objetos. ¿Cómo lo vas a hacer? Le decían a la directora, en el 2011 apenas, ¿eh? Le decían, ¿cómo lo vas a hacer si no hay material? Es increíble, ¿no? Entonces, pues por ahí consiguió, y todo es un discurso para mí, digo, es demasiado como lineal en cuanto a cronológico, empieza con el pasado del México antiguo, mal llamado prehispánico, y va subiendo, ¿no? Pero bueno, independientemente de esas cosas que se fueron generando unas cuantas piezas, pues se generaron otras, se hicieron con arte, ¿no? Y con elementos también de tecnologías, hicieron unas cosas que son las que les encantan, sobre todo a los niños, niñas, y a adolescentes, les encantan esos, pero se recrearon muchos, muchos objetos y lo que me encanta para compartir es que la parte como muy viva donde allí está es que concluye la visita en una biblioteca abierta. O sea, hay un montón de libros ahí en la sala, entonces donde la gente ve esas investigaciones recientes, ¿no? Que a veces se quedan nada más en esos papers, ¿no? Y que no llegan. Entonces la gente dice, wow, todo esto es, ¿no? Todo eso. Y se puede sentar y ver los libros y los papers ahí impresos y lo que sea, ¿no? Entonces, es decir, bueno, es un camino muy reciente y gracias por todo tu trabajo. La verdad me encantó, me voy así como con mucha esperanza, ¿no? O sea, decir, sí hay, o sea, está todo lo que se hace mal, pero también hay cosas que se están haciendo padres. No conozco a Jordi Sabay, por ejemplo, y digo, ay, voy a correr. Entonces, bueno, sintetizo que mi pregunta tenía que ver con lo de la UNESCO y que es si es el triángulo de comercio o es otra cosa que me pudieras dar alguna referencia. Y bueno, el comentario pues ya quedó. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paulina. Pues sí, sí, es exactamente eso. La ruta del esclavo es todo el trabajo de memoria que se hizo desde la UNESCO de cara, desde un punto de vista educativo, ¿no? De cómo vamos a transmitir esa memoria, todo este trabajo necesario, transnacional que hubo. Y desgraciadamente en esa ruta triangular, que también se ve desde mapas y tal, con escalas explícitas, Canarias desaparece. Entonces, no está en ningún lugar de la ruta del esclavo, a pesar de todas los puertos distintos de Europa, de África y de Caribe y América Latina, desaparece, ¿no? Y Estados Unidos. Desaparece Canarias como suele pasar desgraciadamente en muchos lugares y en muchas epistemologías, se borran, ¿no? Se han borrado, por ejemplo, de los estudios decoloniales, se han borrado en la propuesta misma, ¿no? De los pensadores latinoamericanos. Ahora mismo Grosfoguel se está conectando con Canarias y está realizando la gran falta, ¿no? En su propuesta teórica, ¿no? A partir de Canarias. Pero es exactamente lo que tú dices, Paulina, ¿eh? Es esa misma tarea didáctica y educativa, ¿no? De la que se borró, en la que se borró totalmente a Canarias. En cuanto al presente, es justamente una de las cosas que yo eh, no dije al final por falta de tiempo, pero justamente hay como varios puntos que van dialogando sobre el tema del presente y del futuro. Es decir, todo esto es esa problemática de la representación de la esclavitud y de la negación de lo africano llega en un momento dado en Canarias en el que estos temas son candentes. No sé si saben ustedes desde ya México o no, pero en Canarias es desde hace 10 años y ahora mismo en los 4 últimos años la ruta más mortífera para los migrantes subsaharianos, para los migrantes que van a Europa. Es decir, parten desde Senegal, Mauritania, Gambia, toda esa zona, Marruecos, Sahara Occidental, en lo que llaman cayucos, y el Océano Atlántico es terrorífico, mucho más que el mar Mediterráneo, hay miles y miles y miles de muertos. Entonces eso llega en un momento en el que miles de personas llegan a unas pequeñas islas, por ejemplo, la isla del Hierro, al oeste de Canarias, son 7.000, 10.000 habitantes, cada día llegan 1.000 personas. O sea, imagínense lo que supone para la población y las infraestructuras esa llegada de personas desamparadas, ¿no?
Eso llega entonces en un debate, en un momento en el que en Europa y en España hay un auge de la extrema derecha, ¿no? Un auge muy potente de partidos de extrema derecha y por supuesto esa negación de lo africano dentro de la composición de la construcción canaria, de la historia canaria, viene a chocar con la llegada de estas personas migrantes desde el Sáhara y el sur del Sáhara. Y hay algo interesante que ocurrió en el 2020 que para mí representa todas las tensiones que se dan en Canarias, todo el conflicto interior de la situación canaria. Canarias pertenece al Estado español, pertenece a la Unión Europea, tiene privilegios en realidad con respecto a las personas que viven en el continente africano, por eso llegan tantas personas pasando por Canarias, pero el conflicto interno radica también en la posición periférica colonial de Canarias dentro, ¿no? Dentro de la construcción del aparato, digamos, del relato oficial de la construcción de la nación y del Estado español, ¿no? Ese conflicto interno, por ejemplo, a mí me pareció particularmente llamativo en lo que un expresidente de la isla de Tenerife y miembro del Partido Nacionalista Coalición Canaria dijo en el 2020, en un discurso, exigió, ¿no?, que el Estado central español dejara de tratar a Canarias como un territorio de menos valor y para poder reivindicar eso, ¿cuál fue su discurso? Dijo que España nos tiene que tratar bien porque aquí no somos negros, somos españoles. Es decir, y es un partido que supuestamente, vamos, no es de extrema derecha, ¿vale? Es decir, la negación de la parte constitutiva de africanidad de la sociedad canaria por toda la historia del blanqueamiento, por toda la historia del mestizaje, tiene ese tipo de consecuencias, ¿no? Que son candentes en la población canaria, que por supuesto vienen de 35 años de dictadura nacional católica franquista, que por supuesto también vienen de toda la invisibilización de la importancia de los moriscos y los esclavos en Andalucía y de una colonialidad impensada que nos atraviesa a todas las sociedades. Por supuesto, también tiene algo que ver con la ideología de la reconquista en contra de los moros, ¿no?, que puede participar inconscientemente de la resistencia a integrar en la historia de Canarias a las personas musulmanas que fueron deportadas, ¿no?, y aculturadas en el territorio mismo del archipiélago. Pero esto tiene aún más resonancia, es decir, yo siempre que hablaba con los responsables de los museos le decía, siempre me decían, sí, sí, pero queremos integrarlo, queremos hacerlo, hemos entendido que en la sociedad canaria hay algo que se mueve, entendimos que es un tema importante y yo siempre pensaba, ¿qué me van a decir? Me van a hablar, por ejemplo, de todos los debates que hay sobre las estatuas de los colonos, las estatuas de los colonizadores, o de cómo se puede descolonizar un museo. Y no, siempre el tema que volvía era, fíjense, que querían ponerlo en los museos porque hay pruebas ADN que han salido y que demuestran que la población canaria tiene componente negro africano. Es decir, las pruebas de moda, porque se han puesto de moda en Canarias de manera increíble, las pruebas de ADN. Es decir, la idea de que las pruebas históricas, los archivos, no cuentan a partir del momento que tenemos una prueba científica que parece dar más visibilidad a algo que ya está escrito y conocido desde siglos, ¿no? Entonces es esa idea de que si tenemos sangre negra, no podemos ser racistas. Me interesó lo que tú dijiste el otro día, Eva, que en Argentina, ¿cómo fue? Que en Argentina no hay racismo porque no hay negros, pues en Canarias no hay racismo porque tenemos sangre negra. O sea, vemos cómo estamos siempre evadiendo nuestras responsabilidades, poniendo focos en moralización de las cosas, cuando bien sabemos que tenemos sangre, algún antepasado negro, no nos
inmuniza en contra de las relaciones de dominación y de poder. Entonces ahí, Paulina, no sé si contesté a cómo hago yo la relación también con lo que pasa en la sociedad canaria europea también, porque esto, repito, estoy hablando de Canarias porque es lo que estudio, pero habría tanto que decir sobre España si yo les contara las charlas que tuve con uno del Museo de Américas o con lo que pasa en Francia, habría mucho que contar. Pero también creo que es necesario hablar de Canarias porque es el territorio que nos demuestra lo que estamos olvidando y borrando, ¿no? Como esa etapa tan central en la construcción de lo que es la colonialidad, de lo que es la modernidad, y cómo esto se ha borrado y se sigue borrando. No sé Muchas si te gracias. contesté, Paulina. Tenemos tres manos levantadas. Primero le vamos a dar la palabra a Enrique. Adelante. Gracias, Eva. Y sobre todo, gracias, Clara. Cada vez que te escucho, clara, concisa y además todo, no, no, lo que estás hablando, ¿no? Yo estaba pensando, sobre todo, yo lo veo también desde la historia, ¿no? Desde la historia del tiempo largo, ¿no? Del tiempo largo y sobre todo lo veo a partir de la lectura que imagino que lo conocerás, de Stewart Hall, ¿no? De raza, etnicidad y nación, ¿no? Además, él está muy claro, que es lo que tú has mostrado claramente, ¿no? En el tiempo largo, que sí, que nosotros sabemos que es un discurso que se puede, ¿cómo se dice? Que se puede estructurar, que se puede construir, y es lo que hacemos de construir, pero que luego en el tiempo largo y él lo explica claramente, que esa continuidad y a partir de las diferencias que son visuales, que eso no se pueden, y luego tú has puesto claramente también lo de la genética, pero él lo habla muy bien a partir que en la continuidad de, ¿cómo se dice? En el día cotidiano eso existe, o sea, es una realidad de esa visión racista y esa visión de diferencia, jerarquía de razas y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? De evacuar o sobre todo esa realidad histórica, que además se hace también discursivamente muy ligada, y ya me lo has dicho, ¿no? Al final. Los museos son, cuando nacen en el 19, sobre todo, son unos elementos del relato nacional que va acompañado, ¿sabes? La construcción nacional va acompañada con el relato nacional y sobre todo que es un relato nacional en lo que Balibar dice, ¿no? Esa etnicidad simbólica, ¿no? En la cual forman parte, como para incluir Canarias dentro del relato nacional, hay que ponerle esa etnicidad simbólica en el cual hay un blanqueamiento, pero que lo vemos también en la mayor parte de países latinoamericanos, sobre todo a partir del 19, bien entrado el 20, todo el relato nacional es una cuestión de, a través del mestizaje, es blanquear no simplemente la historia, sino blanquear también la población, ¿no? Tanto discursivamente como en la práctica, el ejemplo de las inmigraciones, pero bueno, no vamos a pasar por ahí. Entonces, por eso te digo que está muy ligado, a mí me ha hecho pensar enseguida al tiempo largo, ¿no? Y el museo como institución de construcción nacional. Y sobre todo las temporalidades, ¿no? Y las temporalidades en el cual, evidentemente, todo ese relato que has mostrado claramente en los museos es un relato que se construyó en el 19 y que luego se implementa y se hace mucho más, ¿cómo se dice?, con la historiografía franquista, que todavía está trabajando ese relato nacional, y cómo entra en conflicto cuando quieres aplicar la memoria, ¿no? Y sobre todo la memoria de esa cuestión de integrar en el relato nacional todos aquellos que han sido excluidos o invisibilizados, ¿no? Y ahí vemos como instituciones que son heredadas del 19, que son heredadas de la construcción del Estado Nacional, entran en conflicto con la cuestión de las memorias. Y yo creo que eso lo has mostrado muy claramente. ¿No? Simplemente queda simplemente para, para hacer unas cuantas reflexiones, ¿no? Para compartir contigo algunas cuantas reflexiones que enseguida pues me han venido y enseguida me han hecho pensar, sobre todo los libros de Stewart Hall. De verdad es que inmediatamente, ¿no? Esa diferenciación que él marca muy bien en ese pequeño libro. Sí, lo que tú dices de los museos como entidad colonial en sí, ¿no? A partir del siglo XIX, como los gabinetes de curiosidades, es decir, es la manera de encerrar el patrimonio. Y lo que viene demostrado como patrimonio, en realidad es la manera de hacer, hoy diríamos captura de pantalla, pero es como una instantánea de un patrimonio colonial, que no es cultural, sino colonial, de demostración, ¿no? De esa fuerza imperial. Y por eso Françoise Vergès, por ejemplo, cuando habla de descolonizar los museos, ella dice que para descolonizar el museo la única solución es
cerrar los museos. Para ella no hay reescritura posible, no hay trabajo curatorial posible. Yo no comparto esa idea, pero no hay trabajo curatorial posible porque para ella la entidad en sí del museo es colonial. Es decir, no se puede descolonizar ya que es su estructura misma, su manera de surgir, su manera de existir, la que supone esos fundamentos. Yo de verdad no comparto Yo esto, pero tampoco. es interesante Ujú. porque es lo que tú dices, ¿no? La historia larga, ¿de dónde viene esta institución? ¿De dónde viene esa tendencia a organizar las imágenes y los discursos sobre nosotros? Sí, sí, gracias, Enrique. Gracias, Claire, también. ¿Tienen ahí, Pascal, la mano ustedes levantada? Sí, bueno, me imagino que tú, Eva, tendrás algo que decir, ¿no? Sobre esta historia de los museos o de que hay que cerrar todos los museos. ¿Tendrás alguna opinión? Sí, de alguna forma estoy así también como... No, pero yo quería decir que Sí, sí, adelante ustedes. sí, quería decir que en realidad has hablado de memoria, pero es la organización del olvido, más bien, ¿no? Todo. Y esta organización del olvido de las personas esclavizadas, de las personas negras en concreto, se ha hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Y primero por la dominación de las personas infrahumanizadas por el sistema colonial, el ingenio, la esclavitud, etcétera, ¿no? Bueno, que estaban considerados como bienes, ¿no? Materiales, ni siquiera como animales, ¿no? Entonces, que no eran ciudadanos, no tenían derechos y luego ya no tenían derechos ni a ser representados, ¿no? Y entonces luego se pasa a, bueno, con esta invisibilización, ¿no? Que es un olvido, digo, organizado, se pasa al inconsciente o a este impensado del que has dado una serie de ejemplos muy llamativos, ¿no? Pero que pasa también por la falsificación de la historia, lo has dicho, ¿no? Como cuando, por ejemplo, se habla de Isabel la Católica que hubiera abolido la esclavitud, ¿no? Esto, falsificación de la historia. O también la negación de la existencia de vestigios, porque, bueno, me lo dijiste tú, no lo sabía, pero me hablaste, ¿no? De este cementerio de esclavos, ¿no? Que existe, pero que todavía no se ha investigado. No sé si hay... Sí, peor, se ha investigado y se ha cerrado y no van a hacer nada, lo pude averiguar este verano, no van a hacer nada. Han encontrado el primer cementerio de esclavos de toda la historia que pensábamos que estaba del otro lado del charco, es decir, en el continente latinoamericano y en el Caribe. El primer cementerio de esclavos está en Canarias, está en la isla de Gran Canaria, está en el municipio de Santa María de Guía. Es un cementerio increíble porque tiene las tres comunidades enterradas en un mismo sitio según tres ritos distintos. Pueblos esclavos guanches enterrados con marcas de ritos guanches, personas moriscas esclavizadas enterradas según el Islam y personas esclavos negros enterrados en función de los ritos de sus pueblos. Están en un mismo lugar, en un ingenio que está totalmente destruido. Hay ahí una platanera. Han abierto esto haciendo obras, se han topado con los cuerpos, los arqueólogos han hecho un trabajo, yo hice como intentando ponerlo en varios artículos y tal, como sí, hay mucho interés para saber lo van a cerrar y no van a hacer nada, no habrá nada. Es verdad, y lo tengo que decir de nuevo, que la situación en Esto es Canarias... otro ejemplo, ¿no? De esta... ¿Sí, Pascal? No, se ha cortado la conexión. Perdón, te he interrumpido. No, di lo que querías decir. No, que era otro ejemplo, ¿no? Va más allá, yo creo, del impensado, es decir, es una forma de negación, de denegación, ¿no? Como pasa en los museos, los ejemplos que has dado
algo que se ve que es claramente, ¿no?, que son negros los que están representados por Felo Monzón, por ejemplo, o por Jane Millares en sus pinturas. Y luego los textos, ¿no?, que dicen otra cosa que lo que estamos viendo. Entonces creo que ahí va más allá, ¿no?, de lo que podríamos hablar, lo impensado, porque yo creo que es, bueno, has hablado de hipótesis, no sé si hay la política, has hablado del contexto de extrema derecha, el franquismo, la herencia del franquismo, etcétera. Me imagino que hay algo también psicoanalítico, ¿no?, en todo esto de este proceso de negación sistemático y de, bueno, por supuesto, de negación del racismo, ¿no? No, Tesis al respecto. no sé si hablar de psicoanálisis porque no me atrevo, pero, pero sí de complejo de interiorización. Es decir, la interiorización del colonialismo tiene efecto, y de la colonialidad tiene efectos en los cuerpos, en los lenguajes, en las capacidades de imaginarse a sí mismo y de proyectarse a sí mismo. Y el territorio canario está atravesado de una manera terrible por estos componentes. Lo que tú decías, es verdad que la relación del patrimonio en Canarias es muy problemático, hay muchas tensiones al respecto y repito, no les lanzo, o sea, es un territorio que también necesita recursos, necesita dinero. Para hacer buenos museos necesitamos espacio, necesitamos dinero, necesitamos apoyo institucional, necesitamos, y no los tienen, no los reciben. Es decir, no es que no haya buena voluntad, es que hay una acumulación de obstáculos concretos y una acumulación de obstáculos también interiores, no sé cómo decirlo, interiorizados, ¿no?, que dificultan es como una carrera de obstáculos, ¿no? Y es lo que produce para mí la colonialidad. Entonces habría que ver esas tensiones, ¿no?, cómo justamente crean esa escisión interna, es la escisión interna dentro de la canariedad misma que produce ese tipo de pasado espectral y esa dificultad, ¿no?, a encontrar en un contexto local cómo salir de todo ese contexto global, ¿no?, de mantener vivos los grandes relatos históricos de Europa, de cómo gestionar en esa posición tan despreciada de los canarios, ¿no?, como en España, en la península, se desprecia a la identidad canaria. Entonces, ¿quién, ya siendo despreciado, va a querer ser visto como africano, ¿no? Eso es también esa escisión que crea la colonialidad y que nos cuestiona desde Europa, ¿no?, sobre las modalidades de las posibles reparaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente afrontar este pasado y dejar de crear imágenes sesgadas? Pero la situación de Canarias es un poco específica porque no es como estar en, yo qué sé, en Sevilla y tratar el tema de la esclavitud desde Sevilla, que fue el puerto que se enriqueció y creció a partir de los esclavos. Porque Canarias está siempre entre dos cosas, ¿no? El puerto que se enriqueció, pero también el territorio en el que hubo esclavitud y personas del mismo lugar que fueron esclavizadas. Entonces es esa tensión permanente, como decía también Paulina, es decir, lo que pasaba en el pasado, en el presente se reconfigura, se reorganiza, pero seguimos con esos conflictos internos que no se han solucionado y que no nos permiten tener un acceso a unas imágenes y unos discursos que permitan avanzar, ¿no? La pérdida también de la memoria se puede explicar por el mestizaje, por el blanqueamiento. Por ejemplo, en el Caribe o en Estados Unidos no pasa esto. ¿Por qué? La gente sabe que hubo esclavitud porque sigue habiendo comunidades negras, gente que transmite la historia oral. Pero en Canarias eso se deshizo totalmente, ¿no? Con el mestizaje llevado hasta sus extremos más grandes y por esa competición interna, por esa necesidad en Canarias de sentirse blanco. Hay una obsesión
con el blanqueamiento de los guanches de los pueblos precoloniales, que sabemos que hay momias guanche que tienen el pelo rizado, la piel curtida, tienen pelo afro, pero hay una obsesión a través de disciplinas como la arqueología de demostrar que los guanches en realidad no eran neandertal, eran galos, eran arios, eran blancos, ¿no? Es sirviéndose de disciplinas científicas como la arqueología. Entonces esa sensación también de tener que elegir entre orígenes porque no es posible asumir en el mundo en el que estamos hoy día, asumir esa pertenencia africana, ¿no? Por todas las relaciones de poder que implica. No te contesto para nada la pregunta, pero me hizo pensar en esto. Muchas gracias. Le damos la palabra a Paulina Macías, ¿les parece? Y luego volvemos ahí con ustedes, Pascal. Adelante, Pau. Hola, Claire, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la conferencia. A mí me interesa mucho como el trabajo que estás haciendo. Yo vivo en Querétaro, que es la misma ciudad en donde vive Eva y Paulina Latapí. Y yo soy la directora del Museo Regional de Querétaro. El Museo Regional de Querétaro es el museo más viejo de la ciudad. Es el museo que cuenta también la historia oficial. Pues es un museo que se abrió en 1938, 36. Y creo que nosotros tenemos un poco esta cosa de la que tú hablas, ¿no? Como el relato único y nacional encima. Y hemos estado haciendo un montón de pequeñas acciones, son chiquitas, de hecho ni siquiera son temporales, que intentan visibilizar como estos asuntos de los que tú hablas. Y no solo yo, como durante mi periodo, desde la última reestructura que llevó a cabo el museo en el 98, del 98 al 2009, porque hacer una reestructura de sala de un museo es un gran problema. Y es un gran problema porque también este museo pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia y entonces hay que tener discusiones epistemológicas con los investigadores justamente como que implican estas cosas, ¿no? O sea, como desde la ciencia se intenta justificar un discurso y demás, ¿no? Pero desde la reestructura del 98, por ejemplo, se han integrado piezas contemporáneas que tienen visiones subjetivas como de nuestra historia única. Y estas visiones subjetivas desde el arte dan unos permisos gigantescos, ¿no? Y ahora lo más reciente que hicimos, nosotros mandamos este proyecto a la Fundación TIPA, que es Teoría y Práctica de las Artes, es una fundación argentina. Básicamente lo que hicimos fue leer, usando las herramientas de la perspectiva de género, todo el cedulario del museo, como si nosotros no trabajáramos en el museo, ¿no? Y a partir de ahí hicimos una intervención con perspectiva de género que buscaba trabajar como en 3 niveles, ¿no? Como el lenguaje, la representación y también como meternos contra o con las imágenes, ¿no? Porque las imágenes que están en el museo, que son imágenes artísticas, recrean fases de la historia nacional que no tienen que ver con el momento en el que fue hecha la imagen, pero que como que van recreando como bola de nieve, como estas historias únicas. Te pongo un ejemplo. Tenemos una pieza que habla de la fundación de Tenochtitlán. Eso fue así en el siglo XV, ¿no? Mucho tiempo, hace un montón de tiempo. La pieza que tenemos es de la Escuela de San Carlos, que tiene su prestigio y demás, y es de finales del siglo XIX. Y es una imagen que retrata a 7 señores fundando Tenochtitlán, ¿no? Y nosotros como que pues hacíamos la especulación de qué tal si había mujeres, ¿no? O sea, qué tal si el señor del siglo XIX se imaginó mal, ¿no? O se imaginó patriarcal, la fundación. Y entonces hicimos como echando un poco mano como de la estética del arte contemporáneo feminista latinoamericano, o sea, con cartón, ¿no? Una intervención en todo el museo. Te estoy contando todo esto para decirte que, o sea, la intervención, por un lado, la hicimos con personal del museo. Yo invité a todas las chicas que trabajan en el museo a involucrarse. No todas quisieron, o sea, de las 15 que trabajan, 7 le entraron. Y luego cuando instalamos la cosa, tuvimos un montón de resistencia interna y un montón de resistencia de los públicos, ¿no? Y nos ha pasado también, hicimos una exposición de la historia de la disidencia sexual en Querétaro,
y los públicos reaccionan con muchísima incomodidad, ¿no? Entonces, como que yo creo como que el análisis no solo tiene que ver con el análisis institucional. O sea, como decía Enrique, me parece que los museos, por supuesto que son instituciones de poder, no son herramientas de la colonia y se vinculan sin duda con las historias oficiales. Pero como intentando como hacer grietas desde adentro, también nos topamos que es un reflejo de una sociedad que tiene unos valores muy particulares que están defendiendo, ¿no? O sea, Querétaro es una ciudad conservadora y el público del Museo Regional es muy conservador. Y todas estas cosas han causado ámpula, o sea, como tenemos unos comentarios así, tache para el Museo Regional, saquen su ideología de nuestro arte, ¿no? O sea, unas cosas así que justo por eso nosotros hemos hecho como ejercicios de mandar nuestros proyectos a convocatorias internacionales que de cierta manera me ayuden a legitimar así de no soy una loca que está como hablando de esto sola, ¿no? Pero yo te diría también, o sea, me parece como sí, o sea, como para descolonizar o decolonizar los museos, probablemente pues, no solo hay que cerrarlos, ¿no? O sea, o hay que más bien abrirlos, invitar a las propias sociedades, o sea, la propia sociedad que se vincula con el museo, pues como a darse cuenta que también son reflejo como de esta sociedad súper conservadora y que ahorita está como muy transparente, ¿no? Como con la polarización y demás. Y que por otro lado me parece como un esfuerzo importante como desde las instituciones, como al menos de transparentar como estas posturas súper encontradas, ¿no? Que hay como frente a la historia oficial. Eh, sí, sí, o sea, yo pienso un buen de cosas como al respecto, ¿no? Porque de hecho, sí, como de eso se trata mi trabajo, o sea, de cómo Claro. lidio con un espacio de 7,000 metros cuadrados que cuenta la historia oficial, que tiene objetos súper viejitos, ¿no? Que no le importan a los jóvenes, o sea, que las identidades contemporáneas no tienen así ninguna relación, prefieren identificarse con Palestina que con cualquier tipo de conquistador, y cómo los museos como que hacen o se reinventan para ser pertinentes incluso en términos de presupuesto, ¿no? O sea, como que de pronto yo diría, ¿por qué no nos dan dinero? Pues claro, porque, no sé, porque a nadie le importa como el objeto viejo que no estamos resignificando en el presente, ¿no? Entonces, pues sí, no, o sea, como en realidad no es que sea una pregunta, es un comentario como sobre la pertinencia de hacer ese tipo como de análisis frente a institución y cómo habría que plantearse entonces como de fondo ¿para qué existe un museo en el siglo XXI? O sea, ¿para qué lo queremos, no? Ujú. Y qué discusiones tendrían que tener lugar en estas instituciones que además sí le cuestan caras a los estados, ¿no? O sea, Además. mantener este edificio es muy caro, ¿no? Por otro lado, también yo me pregunto así, ¿qué sería este lugar si no fuera un museo? O sea, este es un edificio que se construyó en el siglo XVI, que tiene vigas de madera, técnicas, o sea, es un problema, ¿no? O sea, entonces, si no es un museo, ¿qué sería? O sea, muy probablemente un centro comercial, ¿no? Y estaría privatizado en todo caso. Entonces, como que por ahí hay un montón como de preguntas que me parece que se vuelven pertinentes como frente a eh, como unos rayos X como los que tú haces, como en los discursos museográficos, y también como cómo hacer, o sea, de pronto me imagino como lo apabullante que debe ser como la cultura colonial en Canarias, porque como es parte como del país colonial, parece raro que hubiera colonia dentro del mismo propio país, ¿no? Pero está en el camino. Y me parece que eso, como que probablemente, yo solo pensaría, para mí los museos, por más instituciones que sean, terminan dependiendo de voluntades individuales, de investigaciones particulares, ¿no? Como que hacen estas, ponen en duda como estas cosas. Y a lo mejor, pues eso, cómo hacer como desde la institución para resistir la presión, como de una investigadora con postura crítica como la tuya, ¿no? Y la propia institución que si te pones a cuestionar lo que estás haciendo, ya no te da dinero, ¿no? O sea, como ahí hay Claro, así, claro. ajá, o sea, me parece muy interesante. Exactamente, o sea, en todas las charlas que yo pude tener con los responsables de museos, lo que tú dices, o sea, siempre repito, es decir, lo que propuse para Canarias es algo transnacional, es decir, nos toca y nos afecta a todos y a todas en todos los lugares. Dos o tres cosas, ¿no? Que me parecen importantes. El tema del patrimonio, el problema que tenemos con la idea misma de patrimonio y en lo que me enseñaste salió exactamente lo mismo que yo no dije tampoco porque lo dejé para la apertura final, que es
el problema de los fondos, ay, se me escapó la palabra, de las exposiciones fijas, no temporarias. Es decir, ¿qué hacemos con estos objetos que son nuestros fondos que tenemos que enseñar y que nos limitan? En realidad, los museos cuando exploran una renovación de los relatos son en actividades complementarias o exposiciones temporarias o actividades alrededor del museo. Por ejemplo, el Museo del TEA, que conoce bien Pascal, en Tenerife propuso un recorrido de la ciudad de La Laguna a partir de la idea de recorrer las plazas y las iglesias, etcétera, en función de las vivencias de los esclavos en el siglo XVI y XVII en La Laguna. Hicieron lo mismo en Barcelona, hicieron lo mismo en Sevilla, es decir, salir a la calle, es decir, como la necesidad de salir del museo para entrar en la visibilización de lo que se supone que tendría que estar en el museo, pero no lo puede estar, ¿no? Por razones financieras claras, por razones de problemas de disciplina. Yo me acuerdo de haber tenido una charla con un responsable del museo que me decía que no podía más con los antropólogos porque no les permitían, que era un museo de antropología, que no les permitían hacer lo que querían porque la disciplina. Y no sé si para ti también, pero en Canarias muchísimo el tema político. Es decir, los hombres y los responsables políticos que se meten y censuran y piden que en tal municipio no se diga esto y tal y cual, esto siempre. Pero lo que tú dices, el hecho de que en realidad la sociedad entra en los museos, en varias propuestas, ese museo que hizo ese paseo por la calle de La Laguna, pidió a un activista panafricanista y una activista feminista decolonial que organizaran este evento. También para mí, hablé, ¿no? Al principio que para mí la literatura fue un tema importante también para pensar el museo. ¿Por qué? Porque sale que muchos libros, novelas históricas o películas sobre el tema, por ejemplo, de la esclavitud, hace que luego el público pide a los museos que haya una exposición sobre este tema porque lo descubren a partir del arte y quieren tener más informaciones históricas al respecto, ¿no? Como esos diálogos entre varias áreas. También la creación de contraarchivos en las redes sociales, como colectivos que se organizan para hacer una especie de museo virtual contra archivos para documentar lo que no puede aparecer, porque sabemos que hay instituciones en las que no podrán aparecer por un montón de obstáculos que hay en la estructura misma, ¿no? de los museos. Entonces es también estas múltiples posibilidades que dialogan, ¿no? Entre sí. Y ánimo para todo el trabajo que estás haciendo, porque aunque a veces te parezca que no, pues sí, lo necesitamos y los jóvenes el futuro lo necesita. Y sé hasta qué punto es una carrera difícil por todos los obstáculos que mencionaste, ¿no? Institucionales y financieros y etcétera. Entonces nosotros es más fácil desde nuestro despacho, nuestra mesita, al ser investigadores independientes más o menos, no sé hasta cuándo además, pero no estamos en el mismo lugar, ¿no? Y ese diálogo también es muy interesante juntos. Así que gracias, Paulina. Gracias, Pascal y luego Cristina. Sí, y bueno, en realidad es Roba la que quiere intervenir y luego si tenemos a Cristina y creo que tenemos que terminar a las 6 porque después en México tienen clase, ¿verdad? No hay problema porque justo ahora ya están, no están en clases, ya salieron de vacaciones. Vale, Así que entonces tenemos unos minutos más, ¿no? sí, sí, claro, sí, sí. Gracias. Roba. Inténtalo. Hola, ¿me escuchan? Sí, un poquito, bien. si se puede acercar, mejor, pero si no, venga, vamos. Siéntate, siéntate. Así nos vemos más. Le gustó la dedicatoria, Roba, se acordó del mural en Ingenio, ¿verdad? Me llamo Roba. Tuve la oportunidad de hacer un seminario de viaje con la profesora Laguian y la profesora Tiodo
sobre las Islas Canarias y me interesó mucho la pregunta al principio de la profesora Laguian sobre lo que podemos mostrar o no, porque en el caso de Canarias y de muchas historias de muchos países que fueron colonizados, la historia se ve desde la perspectiva de los colonizadores. Y creo que eh, con la perspectiva de los colonizadores hay un eurocentrismo y creo que el hecho de mostrar o no mostrar es más como necesitamos mostrar todo, porque lo que hacen es que no muestran todo, por eso hay este eurocentrismo, pero no estoy segura de si está bien lo que estoy diciendo, pero Sí, perfecto. para mí creo que para un poco descolonizar la historia de los continentes que fueron colonizados, necesitamos mostrar todo, que sea historias orales, que sea historias escritas, todo lo que tenemos que mostrar, necesitamos mostrarlo para, para realmente cambiar esta perspectiva y mostrar la perspectiva de las víctimas y no del colonizador. Ujú. Sí, tiene toda la razón, yo creo, Gobá, porque lo que usted está también apuntando es la idea de que si por fin ponemos, no sé, me dice si es lo que quiere decir, ¿eh? Pero si por fin ponemos todo en la mesa y afrontamos las múltiples realidades históricas y no solamente unas, porque si vuelvo a lo que decía Paulina, como que la sociedad se quejaba porque, este discurso politizado o militante o no sé qué, se trata para nosotros de demostrar de que todo está politizado. Todo propone una perspectiva política de lectura de la realidad y que justamente comparando, contrarrestando todas esas propuestas, podemos avanzar hacia una visión más compleja de la situación. Y lo que me hizo recordar lo que usted decía, me hizo recordar una cosa que me pasó cuando hice ese trabajo de campo, que se crean, y también alude a lo que decía Pascal, ¿no? La reescritura falsa, inventándose cosas que no están. Me acuerdo que en el barranco ese de Ingenio, Agüimes, toda la zona de Tirajana, donde había todas esas plantaciones de cañas de azúcar y todos esos ingenios, porque hubo todos los esclavos negros, la gente me contaba que el pueblo en el que había personas negras hasta el principio del 20, era porque un barco encalló, es decir, un barco que iba hacia el Caribe, por accidente encalló ahí y se fueron ahí la gente que estaba en el barco y se quedó en el barranco mismo a plantar sus papas y sus tomates. Es decir, cómo las reescrituras nos permiten mitificadoras, ¿no? Nos permiten no afrontar el relato mismo. No es que encalló el barco, no es que tuvo una avería, es que era su destino, es que era justamente lo que tenía que hacer y esa comunidad en Tunde, en Tirajano, no estuvo ahí por accidente, sino que constituye de manera total una de las partes de la sociedad, ¿no? Y es lo que usted nos dice, ¿no? Que por fin si miramos todo, si mostramos todo, vamos a dejar de inventarnos relatos que nos alejan de nosotros mismos, porque este es el drama, es que la población canaria está aislada de sí misma, está como escindida, ¿no? En la imposibilidad de tener acceso a sí misma. Y no es propio de la población canaria, por supuesto, eso pasa en muchísimos lugares colonizados, entre otros territorios. Así que sí, yo, Jobá, ya sabe que comparto totalmente su análisis. Y también quería agregar que gracias al seminario que hicimos y gracias a sus estudios también pudimos ver la verdadera historia de Canarias, porque las Islas Canarias, yo no sabía antes que había personas negras, que hubo colonización, que hubo esclavización. Y creo que es importante porque las Islas Canarias, perdón, son muy conocidas por el turismo
Y el turismo está borrando la historia de Canarias, está borrando la colonización, está borrando toda una historia. Es como, entre paréntesis, la basura turística de España. Entonces me pareció súper interesante. Gracias, Jova. El turismo participa, por supuesto, de todo la gran narración y el gran relato de invisibilización que ya comenzó con el franquismo, bueno, que ya empezó antes, ¿no? Pero todo esto viene ahí de la mano, todas esas distintas infraestructuras transnacionales participan, en efecto, de las tensiones y de las invisibilizaciones que hay. Gracias, Jova, por recordar el viaje que hicimos todos juntos y todas juntas. Muchas gracias. Entonces vamos a la última pregunta de Cristina, ¿no? Adelante, Cristina, gracias. Hola, Claire. Hola Cristina, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu intervención, me ha parecido muy interesante, sobre todo no porque yo como española me hace preguntar muchas cosas que en realidad no conocemos sobre Canarias, que es cierto que hasta a nosotros se nos olvida, ¿no? Entonces mi pregunta era muy simple, en verdad. Yo estaba pensando, no sé si conoces, hay un curador que yo he leído mucho para mi tesis que se llama Francisco Godoy Vega. No, Bueno, ¿cómo dices, Francisco? ¿Cómo? Francisco Godoy Vega, que publicó un libro maravilloso que se llama Usos y costumbres de los blancos. Mm, Y mm, entonces, bueno, este chico es doctor en historia del arte y curador. Y entonces cuenta, ¿no?, que durante su tesis doctoral estuvo dando clase un poco, bueno, algunas clases, ¿no?, en la Autónoma de Madrid y que cuando hablaba con sus estudiantes, él les preguntaba si ya habían tenido otros profesores que no fueran ni blancos ni europeos, ¿no? Francisco Godoy Vega es chileno. Y entonces los alumnos le decían que no. De hecho, retomaban, ¿no?, el hecho de que decía que la única directora actual que no sea blanca o no europea en España es la directora, ¿no?, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Entonces, mi duda era saber si cuando tú trabajaste en Canarias, si conociste a personas que no fueran blancas, que estuviesen a cargo de estos museos o no sé, o que fueran curadores o curadoras, o si, bueno, era una pregunta súper simple, pero yo dije, a lo mejor. Bueno, lo primero, otro dato, si miras la Academia Francesa, bueno, pasa lo mismo, ¿eh? Estamos igual. En Canarias lo que pasa es que el blancamiento, el mestizaje hizo que la gente ahora se ve como blanca, no es, cuento siempre lo mismo, que los amigos canarios en Canarias se ven como blancos, pero cuando llegan a París, los policías en la entrada de los supermercados, los vigilios, los siguen porque piensan que van a robar, ¿no? En Canarias tienen como, yo tengo un amigo catedrático que cuando está en Canarias, por supuesto, es catedrático, pero cuando llega a París, les vienen a hablar las personas argelinas en árabe pensando que es argelino, o los siguen porque piensan que van a robar, o les piden los papeles a cada 4 metros porque piensan que son terroristas, ¿no? La experiencia, entonces, es como siempre relativa al contexto social político. Eso es lo primero. Entonces, para mí es siempre complicado decir que los canarios son blancos, si se quieren ver como blancos, pero no sabría decir si lo son en función de los contextos. Lo que pasa es que Canarias realmente, el pueblo canario, eh, está atravesado por esas problemáticas, entonces gente que viene del continente africano directamente para trabajar en los museos, no. Sabemos cómo son las cosas, las migraciones, la historia colonial en Canarias es especial, es decir, el vínculo colonial entre España y lugares colonizados es América Latina. Entonces hay mucha gente que viene de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, por la larga historia de migración y de colonización que une esos territorios, pero gente que, por ejemplo, viene del continente africano a trabajar en los museos, de momento no se da. Tengo constancia de una estudiante de Senegal que está haciendo un trabajo en la Universidad de La Laguna justamente para trabajar en museos y que la pobre, al hacer una entrevista en prensa, ha sufrido un acoso tremendo en Canarias sobre el tema, ha sido demoledor, he hablado con ella. Ella quiere trabajar sobre el tema de museos, pero de momento seguimos con las mismas trabas y los mismos obstáculos que tenemos en Francia, por supuesto, ¿no? Con el acceso a los lugares en el que se ejerce el poder, etcétera. Entonces, no, la gente con la que
hay dos cosas. Los grandes museos en Canarias, claro, se oposita, ¿no? El cargo de director, directora, hay una oposición. Y siempre o muchas veces se da el caso de que gana la oposición alguien que viene de fuera, pero este fuera en realidad es de la península. Entonces hay toda una tensión ahí dentro que en Canarias se dice los godos, ¿no? Para hablar de los peninsulares, de un godo que viene de fuera a tomar el cargo que hubiera podido tener un canario. Esas es también las grandes problemáticas, es decir, que ya para ellos vienen la gente de fuera, de Europa, a dirigir esos museos porque hay esa idea interiorizada también de que la gente formada afuera tiene un mejor currículo que la gente formada en el lugar. Eso pasa lo mismo. Si ustedes van a Guadalupe o Martinica en Francia, les dirán lo mismo. Es decir, alguien que viene de París, que se ha formado en París, mucho mejor que alguien que se ha formado en Fort-de-France, por ejemplo, ¿no? Esas mismas temáticas coloniales siguen vigentes también. Entonces, imagínate que si las plazas no los tienen ni los canarios, ¿cómo lo van a tener las personas que vienen del continente africano? Muchísimas. Muchísimas gracias. Es que nosotros tenemos que dejar el aula. Sí. Así que Sí, yo creo que ya vamos a terminar. Agradecerte muchísimo, Claire, por esta charla tan rica. Yo me quedo acá con varias cositas también que has dicho que me parece muy sugerentes, muchísimo, y que bueno, ya tendremos tiempo de platicar seguramente un segundo encuentro, en otro semillero para que podamos terminar de dialogar, ¿no? Sobre este tema que es tan interesante. Muchísimas gracias a todos, todas, todes por habernos acompañado en esta cuarta sesión del semillero y estaremos enviando correo con la grabación de esta sesión y con alguna información adicional en relación a la obtención de la constancia para este curso. Muchísimas gracias, Claire, muchísimas gracias, Pascal, y a todos y todas. Gracias a Muchas- ustedes, de verdad, por todo y por las aportaciones. Súper enriquecedor. Gracias. Adiós, adiós, Cristina. Adiós, adiós, gracias, Claire, chao. Gracias, Paulina, a las dos Paulinas. Adiós. Chao.